buenas tardes. Empezamos hoy la charla con respecto a niños rebeldes, una crisis, cómo superar esa crisis de los niños rebeldes. Sí, estamos tanto para Facebook cuanto para TikTok. Este momento esperamos pues de alguna manera poder contribuir, apoyar para estos temas. Los días jueves trabajaremos todo lo que se refiere a temas sobre educación, en especial sobre temas que se refieren a lo que es niños, niñas con dislexia, disgrafia, discalculia, problemas de educación, problemas de aprendizaje. Sí, trabajaremos en estos días jueves. A todos quienes se van reuniendo, pues un gusto, buenas tardes, que se vayan uniendo, ¿sí? Un placer. Entonces les decía que estamos trabajando y vamos a trabajar en la tarde de hoy una pequeña charla aproximadamente de una hora con respecto a lo que es lo que se refiere a niños rebeldes, cómo superar esa crisis. Entonces estamos esperando que la gente llegue, se comunique a través de TikTok. Si alguien me puede dar un reporte de sintonía, cómo se está escuchando, por cuanto en este momento estoy con otro tipo de micrófono a los que habitualmente estoy trabajando. No sé si alguien me puede indicar si se escucha, si hay sonido. ¿Sí? Si hay sonido, Patricio Bedón, gracias. Si nos pueden contar, decir si hay esto que es sonido, si se escucha lo que estoy diciendo por cuanto estoy utilizando otro tipo de dispositivo como micrófono. Entonces, si alguien nos ayuda, si alguien nos ayuda dando un reporte de sintonía. Les decía que el tema de hoy en la tarde, el tema de hoy es niños rebeldes, cómo superar la crisis. ¿Sí? Entonces, Yasa, un gusto 1806. Si me puedes indicar, Yasa, si es que hay sonido, si se escucha, qué tal se escucha, si todo está bien o no hay sonido, ¿sí? Entonces es lo que estamos esperando nada más. Muy amable Yasa, Yasmín, Anaís Yasmín, muchísima fuerte y claro, me dice, gracias. Ojalá por acá en Facebook también nos estén indicando, alguien que nos diga así que cómo se escucha. Hola, sí se escucha. Muchas gracias, Osneli, muy amable, muchas gracias. ¿De dónde nos escuchas? ¿De dónde nos sintonizas? Sí, sería también un gusto el que nos indicaran, pues, de qué país, de qué ciudad, de qué lugar nos están viendo a través de TikTok. Sí, en este tema especial, en este tema de la tarde de hoy, que es niños rebeldes, cómo superar la crisis, en especial vamos a hablar de este tema. Bueno, me están preguntando quién soy. Mi nombre es doctor Fabián Guzmán Proaño y trabajamos en temas de niños con necesidades educativas. Gracias, muy amable por esos buenos deseos. Ojalá y tengas muchos espectadores. Esperemos que el tema les llame la atención. Esperemos que el tema que estamos proponiendo también acá en el otro canal sea motivante, ya que empezamos clases o no empezamos clases, entramos, no entramos, estamos en esta disyuntiva de que vamos en esta forma híbrida de tener clases, ¿no? En que a ratos o vamos a la escuela o no vamos a la escuela. ¿Qué hacemos? La situación sí se pone un poco especial. Entonces, en este tema nos pidieron que por favor hablemos un poquito con respecto a esto de qué sucede con los niños cuando les toca regresar otra vez a clases, a las aulas físicas, si ya estuvieron acostumbrados entre comillas, a estudiar, digo, a estudiar en casa a través del internet, a través de este medio
que es pues la modalidad virtual. Bueno, siendo 5:36, empezamos tanto en el un canal cuanto en el otro. Buenas tardes, bienvenidos. Sí, vamos a hablar acerca de niños rebeldes, cómo superar la crisis. ¿Sí? En primer lugar, pues es muy importante el entender y comprender qué se entiende por rebeldía, qué se entiende por un niño rebelde, que eso, o sea, qué es eso, cuándo debemos entender nosotros que es un niño rebelde. Se considera que un niño es rebelde cuando presenta conductas conflictivas, pero cuando es una conducta conflictiva, cuando es mal vista por la sociedad. Son agresivas y en ocasiones inclusive hasta violentas, las cuales son perfectamente observables. Es decir, que a un niño se le cataloga como rebelde cuando no cumple ciertas normas, cuando no cumple ciertas reglas que tiene que cumplir, que tiene que hacer, porque la sociedad así impone, ¿no es cierto? Entonces esos problemas de conducta durante la infancia son algo que se repite en forma frecuente. Mira cómo esta es una bola de nieve que si se le deja pasar esta rebeldía al niño en su edad temprana, 2 años, 3 años, esto va creciendo luego en la niñez, luego en la adolescencia, inclusive en la juventud, y al final tenemos también aquellos adultos en los cuales terminan con ciertos problemas de agresividad, de rebeldía, y son muy frecuentes estas formas de trabajar. Entonces, los niños desafían a sus padres, les retan, desobedecen las normas establecidas en la escuela y contestan a veces hasta de manera grosera. Entonces, en este sentido es muy importante distinguir si la conducta del niño entra dentro de la casuística habitual, es decir, es un comportamiento reiterativo que lo hace día a día, y entonces podríamos considerar que es un niño rebelde. O si por el contrario este niño presenta cierto trastorno de conducta que hace que éste sea agresivo y violento. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros ver cuándo le llamamos solamente así, entre comillas, llamemos un rebelde o un agresivo y violento. ¿Sí? Entonces, aquí hay que hacer primero una gran diferencia entre lo que es la rebeldía y la violencia. ¿Sí? Vamos a hacer una diferencia y aclarar cuándo es uno y cuándo es otro. La infancia y la rebeldía están estrechamente relacionados. Tú habrás escuchado que por lo general un niño rebelde no tiene por qué ser identificado necesariamente como problemático o como conflictivo. Es su naturaleza, pero hasta 1 año, 2 años, es su naturaleza porque quiere descubrir el mundo, anda buscando qué hacer, dónde encontrarse, identificarse con el medio, identificarse con el entorno. Así lo afirman los psicólogos Joseph Cornella y Alice Lucent. Ellos realizaron un estudio de agresividad y violencia en el niño y el adolescente llevado por el Departamento de Salud de la Generalitat en Cataluña. Según estos informes, es un error, dicen ellos, confundir la agresividad y la violencia, ya que la primera se entiende como un patrón fisiológico natural que incluye comportamientos con mínimos efectos negativos en el desarrollo psicológico de los niños. ¿Sí? Entonces, mira que el confundir la agresividad y la violencia, ¿sí? Tiene sus parámetros, porque dicen que hay comportamientos que son naturales del niño. En tanto, estos representan una conducta temporal de alta intensidad y frecuencias suelen disminuir como resultado de una intervención mínima o nula por parte de los padres o los educadores. Entonces, mira, cuando un niño da síntomas de agresividad, muchas ocasiones uno como padre, como docente, tiene que poner un límite,
llamar a la cordura, llamar al razonamiento, llamar a la concordia, ¿no es cierto?, con el niño y conversar en cuáles son los cambios que podría ejercer. Entonces, las conductas violentas, por el contrario, ¿sí?, hacen referencia a aquellos comportamientos y acciones realizados con la intención de causar daño físico o psicológico a la otra persona. Entonces, mira, hay una gran diferencia. En la agresividad puede ser física, la agresividad puede ser verbal, ¿no es cierto?, con términos, palabras un poco más exacerbados, pero cuando esto ya pasa a la violencia, ya puede llegar a un daño físico, a un daño psicológico. Entonces, en esa persona que se siente afectada hay que tener mucho cuidado. Entonces, la violencia, según el estudio, está estrechamente relacionada con la agresividad mal adaptada, que es aquella no regulable o desinhibida, que presenta una clara desproporción entre el estímulo causante, aquello que hace el individuo para que se ponga agresivo, el niño pueda reaccionar, ¿no es cierto?, reacciona de una manera violenta, y aquello que es la reacción de la otra persona. Entonces, si el niño de una u otra manera tiene una causa, tiene un motivo para sentirse agresivo, resulta que cómo reacciona la otra persona o él mismo, dependiendo del nivel, puede llegar a la agresividad, puede llegar a la violencia, ¿sí?, y llegar en un momento a un trastorno de conducta que puede llegar a ser un patrón repetitivo de agresividad, de ausencia, de remordimiento, de rechazo a las normas y otras que de pronto marcan una disciplina, marcan un comportamiento que debería ser normal, ¿sí?, dentro de la sociedad. Entonces, todas estas reacciones que nosotros de una u otra manera vamos conversando, vamos pensando, suelen ser síntomas de un fallo interno en el niño, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles son estos síntomas de agresividad en los niños? Esto lo vamos a hablar para la escuela, lo vamos a hablar en el hogar también. A medida que vaya creciendo el niño, a medida que va creciendo y se va desarrollando, presenta una conducta diferente en la que la rebeldía y el desafío estarán presentes. Porque en un momento determinado van a chocar, van a haber momentos en que tenga influencia del entorno, de las personas, y que le motivarán para que reaccione de una manera posiblemente agresiva. Entonces, sin embargo, el problema de conducta se manifiesta cuando aparecen situaciones agresivas y violentas que suelen evolucionar atendiendo a la edad y que se ponen de manifiesto la existencia de un fallo interno que es conveniente solucionar, hay que solucionar. Porque cuando esta agresividad llega ya a la violencia, debemos entender y comprender, primero, cuáles son las causas que están generando esa agresividad. Y segundo, si ya es reiterativo, es necesario buscar una solución. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo actuar? Sí, gracias a Osnel Belín Aguilera, gracias por estar acá. Ney Marcharí Guamán, gracias también por saludar, por estar acá presentes. Entonces les decía que estamos en este tema especial de los niños rebeldes. Entonces ahora, ¿cómo actuar ante estas conductas rebeldes de parte del niño? ¿Cómo debería reaccionar? Gracias, Irma Antonia Soledad debe ser tal vez, o Soledad. ¿Cómo debe reaccionar el docente? ¿Cómo debe reaccionar el padre de familia, la madre de familia, el hermano mayor? ¿Cómo es la forma de reaccionar? En primer lugar, cuando el niño es muy pequeño,
Debemos comprender que su agresividad se encuentra motivada simplemente por la incapacidad para controlar sus impulsos. Aún no sabe canalizar correctamente sus enfados y no debemos preocuparnos en exceso porque, como te decía, Malito Betty, buenas tardes, bienvenida. Como te decía, está tratando de encontrar, de discutir, de ver el mundo de alguna manera, ¿no es cierto?, de entender el mundo a la edad de 1 añito, 2 años. Entonces, a ratos sí será, entre comillas, agresivo, sus reacciones serán un poco burdas, tal vez un poco, eh, bueno, se interrumpió la. Bueno, vamos a ver, algo ocurrió, hubo una interrupción, ¿sí? Entonces, el- luego tenemos, ¿sí? Luego tenemos el negativismo de los 2 a los 3 años, ¿sí? Ya entre los 2 y los 3 años es una etapa clave en la que el niño dice no, no a todo, no a cualquier propuesta que se le hace, aunque luego acepte. Pero si tú vas entre un niño entre 2 y 3 años, todo es no, no, no. Entonces, eso tenemos que entender y comprender. Entonces, este momento indica que está esbozando un propio yo, está madurando, está creando su propia identidad en un momento determinado, ¿sí? Entonces, trata de comunicar que él tiene sus propios deseos y que estos solo se corresponden a él, a lo que él hace. Luego, más tarde, a los 4 y 5 años, incluso podríamos decir hasta los 6 añitos, el niño ya ha incorporado a su forma de vida una serie de normas básicas y de hábitos. Ha superado crisis de rebeldía, producto de autoafirmaciones del niño, y le gusta mandar. Aquí viene en cambio ya el otro lado de la moneda, en la cual ya maduró, creó su propia personalidad. En primeras instancias era no, no quiero, no puedo, no debo, yo no quiero que lo hagas, no, no me ordenes, ¿quién eres tú para que me ordenes? ¿No es cierto? Ahora ya la situación cambia y ahora él es el que quiere dar órdenes, ¿sí? Ha superado esa crisis de rebeldía y ahora quiere mandar. Y alardear de manifestar su autonomía, y en vez también se enfada ante los fracasos, porque en eso que quiere generar es el liderazgo. Niño de 6 años sí quiere generar liderazgo. Hay quienes opacan su forma de trabajar, su accionar, ¿no es cierto? Entonces hay que entender. Ahora, vamos con los niños de hasta los 7 años. Según el estudio que les decía de los psicólogos en Cataluña, hay una actitud desafiante frente a los adultos que se manifiesta en forma de desobediencia a determinadas instrucciones, rabietas, mal humor, agresiones físicas, en especial a otros niños, niños de su edad, niños menores o niños un poquito más mayores que él, e inclusive, cuidado, muchos de ellos llegan a agredir, ¿sí? Llegan a agredir a las personas adultas con patadas, con mordiscos. Habrán escuchado que hay esos niños que lo que te hacen es, te presentas y lo que te hacen es morder, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen es llamar la atención y esa tendencia es a provocar el enfado en todos los que están ahí. Bueno, agradezco mucho a quienes están uniéndose a esta charla de hoy jueves, en la cual estamos hablando acerca de los niños rebeldes. El día jueves, los días jueves, vamos a hablar sobre temas educativos. ¿Sí? Recuerden que el día miércoles y el día viernes el viejo de matemáticas trabaja con los niños en todo lo que es matemáticas, física, trigonometría, geometría, ¿sí? En lo que se les puede ayudar. Pero los días jueves vamos a tratar de hablar para los docentes, tratar de hablar para los padres de familia, temas que sean de su necesidad.
Y por eso es que hoy te pido, ¿no es cierto? Si tienes un tema especial que tú quieres que podamos trabajar, que podamos comentar, sería de valiosa ayuda para nosotros hacer los días jueves estos temas especiales. Dios mediante, pues cada jueves. Bueno, ahora pasamos a otra edad. He hecho un corte hasta los 7 añitos. Ahora vamos a los niños entre los 8 y los 11 años. Cuando se presentan estas situaciones de rebeldía entre los niños de entre 8 y 11 años, además de todas las características anteriores que hemos dicho, nosotros ya comentamos hace un momento de este tipo de reacciones, se puede comenzar a observar insultos, improperios, robo de pertenencias a otras personas dentro y fuera de la casa, en el aula, ¿no es cierto? Que ya van dando otro tipo de connotación a lo que estamos hablando, ¿sí? Ya empiezan las mentiras, la transgresión muy frecuente y persistente a las normas, a no querer hacer las tareas en clase, a no querer hacer las tareas de llevar al colegio, ¿sí? Peleas físicas, llegando a la agresividad y todo, la intimidación a otros niños o en algunos casos, ¿sí? También la crueldad con animales, la provocación de incendios y otras pautas de comportamientos agresivos y violentos. Entonces, eso tenemos que ya tener cuidado entre los niños de 8 a 11 años. Estas situaciones, cuando se presentan cualquiera de estas situaciones, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque es, es especial, son formas especiales en las cuales se puede transgredir, ¿no es cierto?, las normas y la disciplina. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué pasa con las edades intermedias? Las influencias, ¿sí? Vamos a ver acá, algo nos están poniendo, ¿sí? Algo pasó con... Ya, vamos a ver. Bueno, seguimos. Adrián 16, gracias por unirte, gracias por estar acá. Entonces, ahora vamos a las edades intermedias. Las influencias de los grupos sociales son muy, muy, muy significativas, ¿sí? La influencia ya de grupos de octavo, noveno, décimo año en la escuela ya van generando una serie de situaciones muy diferentes y más complicadas todavía. Entonces, en ese sentido, las influencias de los grupos sociales, ¿sí?, son significativas y la clave más importante del éxito y de la felicidad en su vida pasa por tener una buena imagen de sí mismo. Y es cuando empieza a realizar una serie de actividades en que el grupo le ordena que haga, ¿sí? El grupo le ordena que haga, el grupo le empuja a hacer cosas que él posiblemente no quiere hacer. Entonces se preocupa mucho por saber si está actuando de forma correcta. Eh, Está convencido de lo que quiere hacer o decir y es capaz de desafiar la autoridad de sus padres, desafiar la autoridad del maestro en clase, de desafiar la autoridad de mamá, ¿sí? De inclusive el director de la escuela. Eso ya es una situación bastante especial, bastante conflictiva, porque ya los parámetros en que se desenvuelve son mucho más graves. Entonces te decía que en la adolescencia surgen etapas de desorientación. Llegamos, ¿sí? Llegamos a cambiar desorientación. Llegamos, ¿sí? Llegamos a cambiar un poquito ya las edades, vamos para la adolescencia. Realmente existe ya una crisis de identidad. Sabemos lo que en la adolescencia pasa, todas las características, todo lo que ocurre con los niños. La mayoría de los adolescentes protesta
cuando se los considera niños o incluso cuando se utiliza el término adolescente para referirse a ellos, aunque en su fuero interno acepten que todavía piensan y actúan como tales, ¿sí? Ellos sí se les dice adolescentes y no les gusta el término, no les gusta mucho lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera saben que son pequeños para algunas cosas y mayores para otras. Están en ese punto de quiebre, ¿no? En ese punto especial en que los niños o aceptan unas cosas, no aceptan otras, son rebeldes, porque son muy adultos ya, para cierto, no, ya no juego yo con los niños, yo ya no me llevo con ellos, ¿no es cierto? Y la otra situación, pues, soy muy niño para estar junto a los adultos. Entonces, en general, la mayoría de los niños no siguen este desarrollo que pone de manifiesto la existencia de conductas agresivas. Gracias, Katy 1881, por estar acá, por unirte. Gracias, Gabriel, agresivas. Gracias, Katy 1881, por estar acá, por unirte. Gracias, Gabriel Sopaló. Gracias. Entonces te decía que no todos los niños llevan estas características que te he dicho cuando son agresivos, porque también hay que entender, estamos hablando de niños con necesidades educativas especiales. Habría que hacer un estudio neurológico, ¿sí? Habría que hacer un estudio neurológico, un estudio de carácter psicopedagógico para ver qué ocurre con esos niños. Porque puede ser que tengan problemas de dislexia, problemas de disgrafia, problemas, tengan un TDAH, ¿no es cierto? Problemas de adaptación, de conducta, que no son solamente cuestiones del entorno o cuestiones de la edad cronológica que va llevando, sino que también pueden ser motivo de otras circunstancias, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cuáles pueden ser esas causas y factores de riesgo de rebeldía. ¿Sí? Mientras estamos acá conversando, nos gustaría que alguien nos ponga un tema especial para la próxima semana. ¿Sobre qué les gustaría que hablemos a nivel de educación, a nivel de necesidades educativas especiales, algún tema que crean pertinentes? Lo que sí les invito para que, si desean, puedan ver en mi canal de Fagus Pro y en mi canal de YouTube, Fagus Pro, me encuentran ahí los temas que hemos desarrollado en estas 2 últimas semanas, que son castigar a los niños, el primero, y el segundo, pues, eh, los diálogos para solucionar problemas, ¿sí? La comunicación, que es fundamental. Entonces, en ese sentido, pues vamos a continuar. ¿Cuáles se consideran que son esos factores de riesgo de rebeldía? A la hora de hablar de alteración en el comportamiento y la conducta que son motivados por algo en concreto, es difícil distinguir entre causas precisas y factores de riesgo que han podido provocar la aparición de la violencia y la agresividad. Entonces vamos a ver algunos factores, ¿sí? Vamos a empezar por los factores individuales. Podríamos hablar de los genéticos. Según Cornell y Lucen, en el estudio que les decía que habían hecho sobre la agresividad y rebeldía en los jóvenes, en los niños y los jóvenes, dicen que es muy difícil establecer hasta qué punto influye el factor genético en el desarrollo de una conducta agresiva. Muy amable, gracias. Yasa186 te envió un me gusta. Muy gentil, gracias. ¿De dónde me escribes? Si me puedes decir, gracias por ese me gusta. Muchísimas gracias. Entonces, te decía que este estudio indica de que el factor genético en el desarrollo de una conducta agresiva no es tan decidor, no establece que sí hay este tipo de situaciones. Y se han observado que es más frecuente que se desarrollen comportamientos violentos en un niño cuyo padre usa la violencia que en otro cuyo no sea violento. Es decir, pero no vamos a hablar de la violencia, sino el comportamiento del padre como tal.
y es muy complicado establecer si la causa se debe a un factor genético o a la educación recibida y los valores transmitidos en el entorno familiar. Eso ya es algo especial, es diferente, es decir, la genética no marca que un niño sea agresivo o violento. Luego tenemos el temperamento, ¿sí? Vamos a hablar acerca del temperamento de los niños. Sí, cuando hablamos este niño tiene un temperamento difícil, el niño manifiesta una falta absoluta de control sobre sí mismo que se traduce en respuestas excesivas, bruscas y dificultad de adaptación en cualquier entorno. Eso ya es el temperamento, que no es lo mismo que la conducta. Ojo, de eso podemos hablar otro día. Etam 014, gracias por estar acá, muy amable. Entonces, ahora viene otro tipo de factores como son las alteraciones en la vinculación afectiva, sobre todo si se producen en los 6 primeros meses de vida. Recuerda que existe una gran relación, ahí sí, una gran relación entre cuál es el comportamiento del niño en el primero, segundo año y el tercero. Desde el primer mes, e inclusive se podría decir desde el primer día en que el niño llega al seno de mamá, ¿no es cierto?, a ese terruño y cómo es aceptado. Niños, está comprobado, eso sí, con estudios de que niños que fueron rechazados en su primera experiencia del contacto con mamá tuvieron serios problemas, y ahí pues acuérdate de Víctor MCR22, gracias por estar acá. Hay una película bastante especial de esto, El Guasón, la última versión, ¿no es cierto?, en la cual habla de este tipo de relación con la madre, ¿no es cierto?, y cómo fue afectando estas alteraciones con la vinculación afectiva con mamá, con papá. Otra situación que puede generar, otro factor que hay del cual es necesario conversar, pues es la exposición a neurotoxinas durante el embarazo. Esto sí, igual, el consumo de tabaco, de alcohol, de drogas, son mucho más comunes, y ocurre que el consumo de esto puede generar en los niños temperamento agresivo, conductas violentas. Eso sí, Angélica 60, gracias por estar acá. Si me dicen de dónde me escriben, de dónde me están viendo, me harían un favor. Y la otra situación, como les digo, propónganme un tema para la próxima semana, que esto queremos seguir conversando cada semana con respecto a este tema. Ahora, vamos a los temas que verdaderamente son de peso para decir que un niño es violento, que un niño es agresivo, que un niño es rebelde. La educación familiar. Esto sí es fundamental. ¿Sí? Aquí tenemos que hablar de alguien y que le calce el guante al que se lo chante, como se dice, es la educación familiar y en especial por la paterna. Si la educación que los padres dan a sus hijos se basa en algo coercitivo, ¿no es cierto?, un modelo coercitivo de represión, con escasa vigilancia y atención y con bajo nivel de involucramiento de los padres en lo que hace el niño, ¿no es cierto? Gracias a Crisman, Alexis, gracias por estar acá, por unirse. Estamos hablando acerca de los niños rebeldes, ¿sí? Y cómo superar esa crisis con los niños. Entonces te decía que mucho depende de la educación de los padres que dan a sus hijos, y si llega al modo coercitivo, con esa escasa vigilancia y atención, con un bajo nivel de involucramiento, es muy probable que el niño desarrolle una conducta agresiva que en ocasiones inclusive, ¿sí?, responde a un intento de llamar la atención de sus familiares a través de una conducta agresiva. Ese es el problema, ¿no? Que el niño trata de llamar la atención, pero ya de una manera mucho más agresiva, de una manera mucho más fuerte. Por el contrario, si los educadores, padres de familia, madres de familia, docentes, autoridades en un colegio, ¿sí?,
Y en el ámbito en que se desenvuelven, también son intransigentes, intrusivos y emplean una disciplina agobiante y punitiva, el niño puede desarrollar una conducta de rechazo con manifestaciones violentas. Entonces, mira, cuando la educación familiar es negativa, tiene tendencias también a la violencia, y no me estoy refiriendo solamente a la violencia física, me estoy refiriendo a la violencia verbal, ¿sí? A transgredir algún tipo de normas, ¿no? Verbales, de la forma en que se dice o que se ordena a que se haga tal tarea o lo que sea. El niño empieza a generar manifestaciones de rechazo, de defensa, a cuidarse, ¿no es cierto? Protegerse, que es lo fundamental, y empiezan a aparecer esas manifestaciones violentas en contra de las personas. Alteraciones en el normal funcionamiento familiar también pueden generar en los niños rebeldía, violencia, pues la separación y divorcio mal gestionados, una violencia doméstica o situaciones de conflictividad conyugal, un exceso de discusiones, de insultos, de improperios, falta de respeto, que se lanzan las cosas, ¿no es cierto? Eso genera en el niño también cierto estado de defensa, y ese estado de defensa le lleva al niño para ser agresivo y buscar de qué manera reaccionar para eh, ver cómo se defiende y cómo también hace valer lo que les decía hace rato, su personalidad, su identidad. Otros factores que pueden influir en la parte esta de la conducta de un niño para que sea agresivo, para que sea rebelde, indudablemente son los factores socioeconómicos de la estructura familiar. El nivel socioeconómico bajo y la falta de recursos, así como familias muy numerosas. Profe, hola Eduardo, ¿cómo vas? Eduardo Otaku, ¿cómo vas? Un gusto, buenas tardes. Hola, mira Eduardo, estamos hablando acerca de los niños, los jóvenes rebeldes, sus características y cómo superar la crisis. Muy bien, gracias. Aquí yo feliz con la charla, feliz con la conferencia, viendo que hay amigos que se unen y que dejan un mensajito. Acuérdate, mañana 4 de la tarde tenemos una tarea, ¿no? Que me pidieron con el viejo de matemáticas. ¿Sí? Entonces, ahí vamos en esto que estamos en los factores socioeconómicos que te decía. Un nivel socioeconómico bajo y la falta de recursos, así como familias muy numerosas, o la posición de edad entre los hermanos, mira, de esto hay estudios, bastantes estudios, también puede generar problemas de conducta en el niño. La llegada de un hermano menor puede provocar celos y desencadenar una conducta rebelde en el niño. Y la más triste y la más grave de todas, pues esta es cuando hay un abuso físico e inclusive un abuso sexual. Muchas ocasiones hemos hecho estudios acerca de este tipo de situaciones, y les voy a contar una anécdota que tenemos en un colegio X de acá de la capital. Nos invitaron a dar una charla con respecto a esto, la agresividad y todo de los niños. Y en el aula donde teníamos habían 30 señoritas ya de edad de bachillerato, ¿sí? Y en las cuales les pedimos que realicen un dibujo. Me acuerdo que estábamos cerca del día 24 de mayo, ¿no? Y no es mentira, Jonathan, esto es verdad. Entonces les pedimos que hagan un dibujo, y de todos los dibujos les pedimos bajo ciertas características, pero uno nos llamó la atención. Era un dibujo de la batalla de Pichincha, en la cual pues el tipo de soldados que había en ese entonces no eran los marines, o no es cierto, del ejército como visten ahora. Sin embargo, esta niña dibujó eso, pero lo que más nos llamó la atención es cuando vemos en el dibujo que dice yo te quiero matar. La niña le decía a este soldado, le decía yo te voy a matar.
Cuando llegamos dijimos, aquí hay un problema. Revisamos, vimos psicología, el departamento del DOVE en ese entonces hizo el estudio, el seguimiento, y encontramos que la señorita era violada por su padrastro. Mira, cómo esta niña tenía problemas de rebeldía, tenía problemas de agresividad, porque lo que le sucedía en casa, estaba reflejando en el colegio porque no sabía con quién desquitarse. Entonces, ahora pasamos a otro tipo de factores que son los sociales, ¿sí? Sí, en serio, esto es real, ¿sí? Entonces hay que ver el entorno. Ahora, vamos a los factores sociales en el colegio y la educación, ¿sí? Según el estudio que se realizó, se ha comprobado que en los colegios donde existe una organización precaria, donde se rota continuamente al profesorado y no hay un contacto frecuente con los padres, se generan situaciones de trastornos de conducta en los alumnos y hay mayores niveles de agresividad. Fíjate, ¿sí? Hay colegios en los cuales, bueno, últimamente ya no, pero en mi época, ¿sí? En mi época, puedo pasar. Bienvenido, Roger 593, profe, llegué tarde, dice, puedo pasar, bienvenido. Estamos hablando, todavía estamos en llegas justo, como se dice, a la parte ágida, porque estamos hablando del colegio, estamos hablando de la educación y cómo los niños, los jóvenes reaccionan de manera agresiva. Entonces te decía pues que estas características de los colegios generan situaciones de trastornos de conducta en los alumnos y hay mayores niveles de agresividad, ¿sí? Ahora vamos a las amistades y las relaciones sociales. Las amistades y el entorno inmediato juegan un papel esencial en la construcción de la educación y los valores de los niños. En barrios conflictivos y con pocos recursos hay mayores índices de violencia. Tú en tu barrio, en tu ciudad, en tu país donde tú vives, puedes dar ejemplo de barrios que son reconocidos por su alta peligrosidad, por sus niveles altos de violencia, ¿sí? No sé si se conectó, fue Diego, ¿sí? Que lo acabo de ver ahí, ¿sí? Diego Pazmiño me parece que era, no sé. Bueno, entonces te decía que esto de los barrios, ¿no? Es un poquito serio en donde hay mucho. Saludos de la cooperativa de transporte Macuchi 58. Gracias, muchísimas gracias. Sí, AR siempre, muchísimas gracias, le agradezco. Sí, eh, jóvenes en Cristo, Dios te ama, amén. Y a todos, muchísimas gracias. Sarita Morocho, también buenas tardes. Entonces te decía ahora que otro de los factores que influye mucho en esto de la violencia en los niños, en los jóvenes, son los medios de comunicación. No podemos impedir, hay canales que prácticamente coges la pantalla, le exprimes y lo único que sale es sangre, ¿sí? Sale sangre porque de 30 minutos que dura el noticiero, 28 son de violencia, uno de publicidad y uno de las mismas noticias de toda la semana. Entonces las escenas de violencia que aparecen en televisión, así como algunas informaciones, producen y provocan insensibilidad y transmiten el aprendizaje de conductas violentas y actitudes agresivas. Además, los programas que incluyen escenas eróticas suelen mostrar en muchas ocasiones desprecio a animales, desprecio al hombre, desprecio a la mujer, ¿no es cierto? Por más chiste que se diga, por más en broma que se ponga, todo lo que ocurre en los medios de comunicación y que incitan a la violencia, violencia física, violencia psicológica y en este caso también violencia sexual, es bastante serio. Si no, remitámonos a algo que está todavía calientito, el juego del calamar. ¿Por qué fue el éxito?
por las formas diferentes en que se daban los juegos y en qué terminaba. Entonces la gente estaba a la expectativa para ver mañana qué otro juego hay en los cuales van a ir eliminando a la gente, ¿no es cierto? Mira, entonces eso en los videos juegos, en estas películas de juegos, estos juegos que tienen contenido violento causan un aumento de agresividad, sobre todo en niños de entre 4 y 8 años, porque todavía no tienen esa capacidad para discernir lo que es bueno, lo que es malo, que es una película o no es una película. Entonces hay que entender y comprender que estos videojuegos ahora, en donde hay disparos, hay muertes, son los que más venden entre los niños en los PSP. ¿Sí? Carlos Contreras, buenas tardes. Carmen Arango, si alguien tiene un tema especial para la próxima semana, los jueves 5:30 de la tarde estaremos saliendo para hablar de estos temas de necesidades educativas especiales, escuela para padres, en los cuales iremos conversando, iremos hablando de estos temas. Si alguien tiene un tema especial para la próxima, Brenda Natalia Mora, ¿de dónde me escribes? Te agradecería mucho que lo digas. Entonces, vamos ya cerrando, vamos ya camino a cerrar, porque no solamente es cuestión de reclamar, ¿no es cierto? Y decir, pero las actitudes de los padres, nunca tenemos que permitirles a los niños que hagan ciertas cosas. El desarrollo del aprendizaje de nuestros hijos debe ser permanente, pero un aprendizaje que motive hacia la superación. Una de las principales tareas como padres, como docentes, es marcar los límites, delimitar la cancha en que cada uno se va a desenvolver, a diferenciar entre aquellos comportamientos que se pueden aceptar y aquellos que traspasan las fronteras del respeto. ¿Sí? Entonces te decía, algunos comportamientos que no debemos tolerar. Desde el coaching podemos estar en discusión en muchas cosas con los psicólogos, pero en los que sí coincidimos es en esto. Por nada y por nada, los niños no deben coger, no deben tomar objetos que no son suyos. A veces les gustan juguetes que no les pertenecen. Es necesario hablar con los niños, con él, pedirle que lo devuelva y asegurarnos de que lo haga. Y luego conversar que no lo haga, porque no es su juguete, no es su pertenencia. ¿Sí? Despreciar o burlarse de aquellos, de aquellas que son diferentes a él, por cualquier motivo, diferencia de color, diferencia de sexo, diferencia de raza, de lo que sea. Los niños tenemos que corregirles, a los niños tenemos que conversar y hacerles entender que somos todos iguales, no solamente porque manda la ley, porque manda la Constitución, sino que como seres humanos. Pero jefe, dice Cloud, mi hermano juega con las Barbies de mi hermana. A ver, hay que entender, gracias Cloud 1950. Una cosa es que se ponga a jugar, ojo, que puede jugar con la niña, puede jugar con tu hermana, con las muñecas de tu hermana y todo. Pero otra cosa es que tome esas muñecas y se las guarde, las esconda, se lleva para su cuarto y las guarda donde nadie los puede ver. Eso ya es muy diferente. Pero como tú dices, si tu hermano juega con las muñecas, habría que conversar qué edad tiene tu hermano, ¿no es cierto? ¿Por qué le gusta? Sí, entonces, porque es hermoso, dice. Sí, jugar con las Barbies, ve, no me voy a meter en líos, no me voy a meter en líos, ¿sí? Entonces, hay que ver el contexto en que tu hermano juega con las Barbies, ¿no? Pero lo que sí no debes burlarse de tu hermana o tú, en tu caso,
No debes discutir, no debes pelear, no debes burlarte de tu hermano, no tienes que burlarte de tu hermana, o porque tu hermano está jugando con las Barbies, ve por qué. Le gusta. Hay niñas que juegan con el balón. Antes era eso de que, uy, una niña jugando fútbol, ay, esta machona, decíamos. Y así nos decían, ¿no? Y decían que esta machona ya está jugando con los carritos, ya está jugando con la pelota, está jugando ahí a las canicas. Y los niños a veces daban, ¿sí? Y muy bien, Mr. Kille. No debes burlarte de tu hermano y tu hermana porque son tu familia. Y si te burlas, no es correcto. Felicitaciones. Lindo razonamiento, Killian. Muy lindo razonamiento. Tienes razón, jefe. Sí, la verdad. Entonces, vamos, dice. El desarrollo de la sensibilidad y empatía debe ser imprescindible desde los primeros años, ¿sí? La educación inclusiva puede convertirse en la clave para entender diferencias y apreciarlas, y mucho más. Sí, tienes razón, Mr. Killier. Y si eres el hermano mayor, debes protegerles, debes cuidar. Para eso estamos los hermanos mayores, para cuidar a quienes vienen detrás nuestro, ¿sí? Y sí, yo tengo hermanos y me los madreo a veces. Sí, hay que corregir, pero cuidado, no con excesos, no con violencia, pero de que recto con firmeza, que no es grosería ni violencia, ¿no? Luego, molestar o agredir a otros sin motivo, ¿no? Si esta conducta sucede, buscaremos las motivaciones y cuestionamientos de qué está pasando para actuar de forma inmediata, ¿sí? Alexandre, gracias. Sí, jefe, cuando se pasan y hacen algo malo, sí es lo que decía hace un momento, hay que corregir, sí, hay que corregir. Lo que no debemos permitir, ¿qué no debemos permitir? Es romper o lanzar objetos como consecuencia de un objeto, de un enfado. Cuando están violentos, romper, sí. Eh, yo no voy a hacerme el santo, a ratos yo sí lo hacía. Eh, exacto, como se dice, cuando se pasan, pero como dice, no golpes fuertes. Así es. A lo mucho como hay aquí en el TikTok, ¿no? Ponerles contra la pared, a ver, ¿cuánto? Media hora llega el papá y le dice, ¿y a ti cuánto te castigaron? ¿No? Entonces, Dominique Toretto, ¿será familiar del Toretto de Rápidos y Furiosos? ¿Sí? Eso, solo un zape en la nuca, pero de esos puestos, dice. Lo que no debemos de romper o lanzar objeto como consecuencia de un enfado, faltar el respeto de manera verbal o física a papá, a mamá o alguna figura adulta, mucho más al docente, al profesor, la profesora, ¿sí? A los hermanos mayores, a las autoridades del colegio, a un policía, ¿no es cierto?, que esté por ahí. Nada de vídeos, eso sí, no vídeos. ¿Y qué hago si mi novia no me quiere? No botellas en la cabeza, no, ni las de que antes utilizaban en los cines, ¿no? Esas de hacer cine, ¿no? Nada. Mira lo que te dice, déjala, claro, las de plástico, así es. Porque aunque no creas, mira, qué buen razonamiento, qué excelente razonamiento. Porque aunque tú tengas una botella de plástico, ¿no es cierto? Y tú le das, ya es una forma de agresividad. Ah, es que no le pasa nada, pero ya es la forma de agresividad. Es preferible conversar, ya vamos a ver, ¿no? Ah, y la de plástico duele, y si le das con la parte de arriba de la tapa, duele más, ¿sí? Entonces, ahora vamos ya para ir cerrando. ¿Qué es lo que debemos hacer los padres de familia cuando existen estas situaciones agresivas? En primer lugar, tiene que haber un acuerdo entre los padres docentes para educar a su hijo o a su alumno. El primer caso que vamos a hablar, pues indudablemente es cuando los padres no se ponen de acuerdo. Es lo fundamental. Es frecuente que uno de los progenitores, cuando no los dos, ojo,
Adopta una actitud laxa y consentidora ante los caprichos y transgresiones del niño. Ah, mijito, qué lindo que es, qué guapo. No, no, ya le va a pasar. Y por contrariar al hijo, se incurre en la complicidad, ¿sí? Y ahí es cuando empiezan los problemas, porque va una vez, dos veces, tres veces, cinco veces y la cosa se va complicando. Y a veces la conducta negativa de estas ocasiones también va generando conductas negativas. Hay reproches entre los cónyuges y se opta la situación precipitadas y cambiantes que generan desconcierto en el niño. Jefe, ¿de dónde es usted? Porque yo soy de Ecuador, un lindo país eso de Ecuador. Bueno, yo estoy este momento en México, en Chiapas, no sé si has escuchado, ¿sí? En Chiapas, en México. Entonces, el acuerdo y la armonía entre los progenitores es el punto de partida necesario para la ordenación de la conducta infantil, pero se precisa igualmente implicar a los hijos en cuanto concierne a su comportamiento. Y lo mismo, digo de los docentes. Hay docentes que son más permisivos que otros dentro del aula. Eh, sí, sí, precisamente de ahí es mi novia, jeje. Acá de Chiapas, o es de Cancún. De pronto Isla Mujeres, no sé de dónde es. Entonces, si se decide, por ejemplo, establecer un conjunto de normas y tareas y tiempos, eso está en el video en YouTube, ¿sí? En el video de YouTube que habla sobre castigar a los hijos. Míralo en YouTube, en el canal Fagus Pro, ahí hablamos completamente de cómo castigar a los niños. Entonces, establecer un conjunto de normas, tareas y de tiempos es absolutamente conveniente que a medida que el niño crece, participe en el establecimiento de ese código de deberes. De otro modo lo vivirá como una imposición contra la que es o contra la que debe rebelarse. Castigos, pero no fuerte, profe, yo, pero soy tan feo. No, 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 nada. La otra, ¿qué es lo que debe hacer el padre de familia, la madre y el docente? Sí, dialogar con ese niño desobediente, dialogar, conversar. El resorte educativo fundamental que no cabe prescindir es el diálogo. Sí, es el diálogo. Favorece la comprensión entre padres e hijos, entre maestro y estudiantes, ¿no es cierto? Se debe estimular la reflexión del niño y eso contribuye a que las reglas se cumplan con el valor de la convivencia. Dice, ¿cuál es tu título, jefecito? Bueno, el más alto, el doctorado, ¿no? El doctorado. El doctorado es lo que tengo. Entonces, de ahí pues, para abajo tengo otros títulos que no vale nombrar. Pero ¿por qué hablo de esto? Por mi doctorado, ¿no es cierto?, en psicopedagogía, en pedagogía. Y aunque la comunicación familiar ha de ser algo reservado en momentos difíciles, ¿sí? Sino una forma habitual de relación, lo cierto es que contribuye a uno de los canales más apropiados en las situaciones que se requieren, ¿no es cierto? ¿En qué se especializó? Yo soy doctor en pedagogía y tengo una maestría en coaching, coaching educativo, ¿sí? Coaching ejecutivo, ¿sí? En la Universidad de España, en Isabel I de España. Entonces, ahí seguimos. Luego de eso tenemos, ¿sí? Vamos a dar ya unas recomendaciones cuando la primera recomendación, cuando nuestro hijo nos pida las cosas de malos modos, no debemos cumplir sus deseos. Que nos pida de manera agresiva, llorando, zapateando, dándose contra el suelo. Vea, no debemos cumplir sus deseos, ¿sí? Por mucho que grite y hasta que se caiga lo que haga, ¿no es cierto? A veces el niño está perdido y lo que necesita es una simple orientación.
Podemos intentar enseñarle a través de los cuentos, de las historias inventadas por nosotros mismos, el valor del respeto hacia los demás y hacia las otras opiniones. Dos, si nosotros le contestamos mal cuando no responde a nuestras expectativas, aquí es algo fundamental, ¿sí? Lo más probable es que nuestro hijo termine por hacer lo mismo por mera imitación. Es decir, que el niño imita. Si nosotros actuamos de una manera negativa cuando él nos pide algo de mala manera y nosotros también reaccionamos de mala manera, él por imitación cree, dependiendo la edad, cree que está haciendo chiste y que eso es de la forma en que se debe actuar. Entonces debemos evitar confundirle con mensajes contradictorios. Contestar está mal, ¿no es cierto? Y tampoco lo tienen que hacer papá y mamá, contestarse entre ellos, gritarse entre ellos, ¿sí? Y la tercera, si el niño sigue contestando y esta vez sucede en un lugar público, nos mantendremos al margen y después, cuando lleguen a casa, hablaremos. Ahí en casa conversaremos en privado de la manera más calmada, afrontando el problema con tranquilidad, sin espectadores y acordando reglas de conductas. Y otra vez te digo, mira mi video de castigo a los niños en YouTube, ¿sí? En Fagus Pro. Ahí está, de esto, ahí hablamos. La otra, una buena forma, también acá me voy a dirigir a esta parte, una buena forma de erradicar son las contestaciones desagradables, especialmente si se prolongan durante un tiempo. Lo mejor es elogiar la conducta contraria y alabar a nuestro hijo cada vez que se comporta de una forma desagradable, de una forma agradable, perdón, de una forma agradable y correcta. Vamos por el otro lado, ¿no? Cuando hace algo, felicitarle, reconocerle, darle el mérito que se merece porque el niño o la niña está haciendo lo correcto. Entonces, en ese sentido, seguimos estos consejos ya para terminar. Promover el juego, lo lúdico, no el desorden y la relación positiva vinculada al mismo. Elogiar y recompensar el comportamiento socialmente aceptable y cuando se porte bien. Si es claro y conciso con las órdenes y normas que se le den al niño, los desacuerdos entre progenitores en lo que se refiere a la educación, las desautorizaciones entre uno y otro, entre docentes inclusive, o entre ambos, entre docentes y padres de familia, y la ausencia de unos límites claros pueden llegar a confundir al niño que responde de forma agresiva. Ante un comportamiento no adecuado es conveniente manifestar consecuencias lógicas y calmadas, es decir, conversar con él, hacerle entender pues que eso le llevará a mal término. Trabajar con el niño las habilidades de resolución de problemas, esto es fundamental, ¿sí? Y los padres de familia también. Si alguien nos puede dar un tema para la próxima semana, qué es lo que les gustaría escuchar, de qué tema, háganmelo saber. Entonces les decía que los padres trabajen con los niños en la resolución de problemas, haciendo focus group, haciendo reuniones familiares, mediante un juego que estén haciendo ahí, conversar, dialogar. La habilidad para desarrollar soluciones alternativas en las situaciones de frustración. Poseer buenas habilidades de comunicación, sentido del humor, sentido de autonomía y un sentido positivo de independencia y autoeficacia, autoestima alta y control de impulsos. Tener un sistema de apoyo, en este caso la familia, profesores, el entorno, un psicólogo, ¿no es cierto?, algún pariente cercano que nos permita guardar una relación mucho más directa. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Que como padres debemos entender la autoridad como una entidad legítima. El mérito, el prestigio que una persona se gana por su forma de tratar a los demás, por su forma de ayudar, por su sabiduría. Ejercer la autoridad y ayuda a crecer a otras personas, a sentirse libres, a ser personas seguras y responsables para gestionar sus riesgos.
aunque hay una serie de medidas que actúan como tratamiento para contener la agresividad y suprimir las conductas violentas y agresivas en los niños, como intervenciones familiares y el entrenamiento de habilidades parentales, técnicas cognitivo-conductuales, técnicas para mejorar las actividades y relaciones interpersonales del niño o tratamientos psicofarmacológicos cuando en realidad se ha hecho el estudio y requiere este tipo de medicamentos, ¿no es cierto? Y desde el coaching también, las terapias de coaching, las relaciones de coaching, el hacer coaching educativo, el hacer coaching familiar, el hacer coaching con los padres de familia es importante. Y en este sentido, a pesar de todas estas técnicas que hay, te dejo una recomendación: la prevención. No hay otra solución mejor que la prevención. Una buena educación por parte de los padres y los educadores ayudará a controlar y suprimir el mal comportamiento de los niños rebeldes y evitará que puedan llegar al caso extremo de desarrollar un trastorno de conducta que los vuelva violentos. Hasta aquí, mis queridos amigos, para todos los que están aquí presentes, gracias por haberme atendido, por haber llegado hasta este momento en este tema especial que hablamos acerca de los niños rebeldes y cómo superar la crisis. Es algo fundamental, es algo importante que pues hemos tratado el día de hoy. Les agradezco muchísimo a quienes están presentes, a quienes estuvieron en su momento. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos hacerla este momento. Anaí Obando, gracias por unirte. Sí, les dejo de tarea. Si algunos padres de familia, alguien necesita que conversemos, dialoguemos de un tema especial para la próxima semana. Un tema puede ser de pedagogía, puede ser de psicología, como yo que sé, un tema especial, como los que nos sugirieron, ¿sí? Gloria Molina de Chiapas nos sugirió este tema, pues no sabía cómo manejar con su niño en estos problemas de respeto. Bueno, saludos para todos, cada uno de ustedes, ¿sí? Gracias a quienes se unieron. Sí, a ver, acá hay una pregunta, veamos, dice, ¿cómo dejo? Pues no la mires, acabo de leer, ¿qué pasa con tu tío? ¿Sí? Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿A quién le preguntas Y? ¿Sí? Hay una buena pregunta. No sé si es a Dominique Toretto. Ah, no, a Ojito ha sido. A Ojito le hacen la pregunta. Correcto. Entonces, eso. ¿Qué más? Eh, si alguien, soy Gabo.xd. Hola. Javi Dios, a lo mejor para ti es de esa pregunta que te están haciendo. Bueno, si alguien tiene una pregunta, una inquietud, un tema especial para la próxima semana, me dejan en mis comentarios en Fagus Pro TikTok. De mi parte, muchísimas gracias, muy buenas noches. Cierro TikTok en vivo.